Hola geoexploradores, muy buenas tardes y bienvenidos a esta tarde de Jueves de Científicos en el cual hablaremos de un tema muy interesante, ahorita les voy a hablar, que es precisamente cuando iniciamos nuestro ciclo de conferencias del mes de noviembre, dedicando plenamente a la megafauna. Y en esta ocasión, la verdad, arrancamos con un ponente de oro en la historia. Pero bueno, vámonos de lleno ahora sí a nuestro ponente y se los voy a presentar con un enorme gusto. Él es el doctor Joaquín Arroyo Cabrales, es profesor, investigador y jefe del Laboratorio de Arqueozoología de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él es doctor en ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3, y ha publicado más de 300 artículos nacionales e internacionales, los cuales 100 están indizados, y es árbitro de proyectos del CONACYT y otras agencias nacionales e internacionales. Su investigación se enfoca a los mamíferos del Cuaternario de México y su uso en la reconstrucción paleoambiental, además de abarcar distintos aspectos del quehacer arqueozoológico. Y bueno, le doy una enorme bienvenida al doctor Joaquín. Bienvenido, doctor. Un gusto estar con usted. Muchas gracias, Ulises. ¿Sí me escuchan? Claro, fuerte y claro, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti primeramente y a todo GeoExplora por esta invitación. Y bueno, espero que los oyentes les doy las buenas tardes y espero que les interese el tema que les voy a platicar. La verdad, muy, muy interesante. Estamos gustosos de contar con su participación. Y un pequeño aviso, GeoExplorers, recuerden que el chat está activo para que nos puedan dejar sus preguntas, las cuales se las haremos a nuestro ponente, el doctor Joaquín, al finalizar su presentación. Bueno, doctor Joaquín, le entrego los micrófonos. El público es todo suyo. Gracias, Ulises. Entonces voy a compartir. Más que los, y hay que ponerla en modo presentación. Listo. Bueno, pues nuevamente buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta charla. El título que le dimos a esta charla que le llamó la atención a Ulises y al grupo GeoExplora es el registro de mamuts, proboscidea elefantida en la Cuenca de México. Antes que nada me gusta comenzar con recordando el concepto de biodiversidad que justo ahora que está como la COP26 está muy usado y traído, que es todos los seres vivos que existen en el planeta, las relaciones entre ellos y con los ecosistemas. Y eso quiere decir no solo animales, plantas, microorganismos. Y es un concepto muy importante porque nos crea al humano una gran responsabilidad de poder conservar esa biodiversidad, sobre todo en el caso de los países megadiversos como es México, que son aquellos países que concentran en conjunto más del 70% de especies de seres vivos en el mundo. En particular para la América tropical, una definición más práctica son que en nuestros territorios por país hay el 10% de las especies mundiales de seres vivos, ¿sí? Y eso, como digo, nos crea una gran responsabilidad porque la conservación de todas estas especies existentes es muy importante y tenemos que hacer un gran esfuerzo. Ya sabemos que cada año se está extinguiendo un número considerable de especies, más que la tasa natural. Ya el humano hemos incrementado las tasas de extinción muchas veces, porcentaje muchas veces. Y lo importante es saber, y esto probablemente la mayoría de oyentes de GeoExplora lo conocen, que esta diversidad no es puntual en este momento. Esta viene de un pasado muy rico en el que desde el Cretácico, desde el Mesozoico, tenemos una serie de organismos que han habitado nuestro territorio nacional, como pueden ver del lado izquierdo, donde se ve lo que en ese momento era el territorio de México. Como ven, era una franja muy angosta, dado que otra parte estaba aún sumergida, y que llegaba hasta Puebla, Oaxaca, sí, hasta ahí era el territorio, y donde habitó una cantidad de dinosaurios que poco a poco vamos conociendo más, hasta lo que es el Pleistoceno tardío,
en México, que pueden ver un mapa del lado derecho donde se observa cómo el territorio dado que corresponde al menos en el Pleistoceno tardío al último máximo glacial, el nivel de las aguas habían descendido, entonces gran parte de la placa continental estaba emergida y el territorio mexicano, no sé aquí cómo ponerle puntero, pero bueno, del lado derecho pueden ver cómo el territorio mexicano estaba extendido y lo que ahora está sumergido, entonces estaba emergido. De hecho, no es sorpresa entonces que, por ejemplo, en las costas enfrente de Veracruz se han hallado una serie de restos de gonfoterios que pensaría uno, bueno, pues si está dentro del agua, pues sí, pero cuando ese animal estaba vivo, ese era una tierra emergida. Y bueno, yo me voy a enfocar a lo que es la fauna pleistocénica, en particular lo que mencionaba el Pleistoceno tardío. Perdón, aquí tienen un pequeño recuadro, se ve muy pequeño, eh, con el tiempo geológico, que también pues creo que deben conocer bien, sobre todo lo que tiene que ver con Mesozoico, más allá de 65 millones de años. Nosotros en institución, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos enfocamos a la última parte de lo que es el Cenozoico, lo que sería el periodo Pleistoceno, y bueno, ahora Holoceno, y si queremos llegar hasta el presente, y en algún momento lo reconoce la Comisión Internacional de Estratigrafía, lo que es el Antropoceno, ¿sí? Y eso abarca entre 2,5 millones de años hasta el presente, o sea que es un periodo muy corto si pensamos en todo el tiempo geológico y aún en la existencia de la vida no solo en el planeta, en México, que tiene más de 700 millones de años, pero ese periodo es muy importante porque es donde está la presencia del humano que bien que mal hemos hecho grandes cambios al sistema tanto terrestre como acuático. Bueno, yo me voy a referir en particular a los que llamamos paquidermos, los proboscidios, que se caracterizan por ser, en primer lugar, actualmente al menos, animales de gran tamaño, y por la presencia de esta proboscis que forma una trompa, ¿sí? Y, y de la que a los lados salen los dientes incisivos, no colmillos, cabe mencionar, que son los que crecen y forman las llamadas defensas, ¿sí? Por eso insistiré todo el tiempo en no llamarles colmillos, sino defensas, porque corresponden a los incisivos, los dientes que tenemos nosotros al frente. Otra característica de este grupo es la locomoción graviportal, en el que todo su peso está soportado por la pata completa está soportando el gran peso de estos animales. Imagínense 10 toneladas al menos de estos animales, se requiere una armazón esquelética muy poderosa para poder soportar este peso. Aquí algunos ejemplos tanto de elefantes actuales como de los grupos que hubo en México, más adelante los volveremos a ver, los mamuts, el mastodonte americano del lado derecho abajo, y los gonfoterios, que este gonfoterio en particular no es el que tuvimos aquí en América, este es un grupo europeo, pero esta foto me gusta ponerla porque en este museo en Grecia pusieron en exhibición estas defensas que miden arriba de 5 metros y hasta tienen su placa que los registros Guinness les proporcionaron por ser las defensas más grandes conocidas hasta ahora. Ahora bien, ¿de dónde vienen los proboscidios que tenemos en México? Bueno, el orden proboscidia se origina alrededor de hace 36 millones de años en Oceno final, Oligoceno temprano, y o sea, se origina a partir de animales pequeños con una proboscis muy pequeña, como eran los mueriterios. En este árbol del lado derecho, un pequeño mueriterio, y de hecho en la gráfica del lado derecho, donde representan la ilustración de varios de estos proboscidios,
ven este animal más pequeñito, ese es el moeriterio. Y de ahí comienza la evolución de este grupo. De hecho, la mayor parte de esa evolución se realizó en el continente africano. Y hace aproximadamente 6 millones de años que pasan, que comienzan a movilizarse hacia lo que es Eurasia, ¿sí? Entonces, fundamentalmente el grupo de los mamuts. Los mamuts son los que hace 6 millones de años comienzan a moverse, y de los primeros registros que hay en Europa de mamuts tiene unos 4 millones de años. Ahí, una vez que están en Europa, comienzan a moverse por todo el territorio continental, sobre todo en la zona norte de Eurasia, en lo que sería justo la zona más fría, Siberia. Y al realizar esos movimientos llega el momento en que durante una de las glaciaciones, no la última, sino glaciaciones previas, los proboscidios pueden atravesar a través del estrecho de Bering y llegar al continente americano. Cabe mencionar que este no es el único grupo que atraviesa, ¿sí? Carnívoros, artiodáctilos, también atravesaron úrsidos. Y cabe mencionar también que ese movimiento no solo se da de Eurasia hacia América, sino también se da de América a Eurasia, ¿sí? Debemos recordar que los caballos y los camellos, que son animales que evolucionan fundamentalmente en el continente, en el subcontinente norteamericano, ellos se mueven durante estos eventos de glaciaciones, se mueven hacia Eurasia, ¿sí? Entonces, este movimiento se da en ambos sentidos. Y aún más, aún durante ya la última glaciación con los mamut lanudos, que fueron los últimos en atravesar, y se ha encontrado recientemente a través de estudios de ADN antiguo que las poblaciones de mamut lanudo sí se mueven originalmente de Eurasia hacia América, pero hubo algunas poblaciones que regresaron a Eurasia, ¿sí? Entonces debemos ver que hubo un movimiento continuo cuando pudo atravesarse este estrecho de Bering. Aquí del lado izquierdo les puse un gráfico que muestra el gran número de registros de mamut en todo el mundo, no solo en Europa, Eurasia, Norteamérica. Aún tenemos aquí mostrados algunos en México. Estos registros son los con los que se cuentan fechamientos por radiocarbono. Registros hay mucho más, en el país tenemos mucho más números de registros de mamut, pero aquí se muestran solamente los que tienen radiocarbono, ¿sí? Y bueno, del lado derecho muestro un gráfico con el subcontinente sudamericano, y para señalar que uno de los 3 grandes grupos de proboscidios que atravesaron al continente americano, que son los gonfoterios, ellos sí alcanzaron a moverse hasta Sudamérica, llegando hasta el sur del continente. Y de hecho también hubo interacción entre los gonfoterios y los humanos en Sudamérica. Ahora bien, en México el hallazgo de estos animales se da desde, o al menos su registro, porque seguramente desde épocas prehispánicas se hallaban cuando había algún tipo de construcción, pero ya su documentación se da durante el periodo colonial. Se dice que de hecho Cortés y los exploradores en lo que sería Tlaxcala hallaron huesos de gigantes que creyeron que eran humanos gigantes, y bueno, posteriormente parece ser que pudieron ser huesos de mamut. Desafortunadamente no se tiene evidencia dónde hayan quedado alojados estos huesos, pero sí por la descripción que hacen, probablemente sí eran mamut los que estaban hallando, y que no sería sorpresa dado la cantidad de restos de mamut que podemos hallar en territorio mexicano. Nuevamente miré a las 3 familias que conocemos de proboscidios en México, que son los mamuts, que son el animal que tienen en medio, son los mastodontes americanos ligeramente menores, peludos, más a diferencia del mamut colombino, y que colombino no es de Colombia, debo mencionar, tiene que ver con Colón, porque Falconer se lo dedicó fundamentalmente a Colón. Y no tiene tampoco que ver con Colombia ni Columbia.
es el mamut, que era más bien un animal pelón tipo los elefantes actuales, y los gonfoterios, que también eran animales más bien pelones, también de talla más pequeña que los mamut, eh, semejante a los mastodontes, con la característica de tener sus defensas rectas. Aquí pueden ver un ejemplo, ese es un detalle muy importante. Las defensas se curvan de diferente manera en los mamuts y en los mastodontes, ¿sí? Los mamuts hacia adentro y los mastodontes hacia afuera. Y los molares también son muy característicos. Probablemente alguna gente ha visto molares de mamuts que están formados por una serie de placas, mientras que los mastodontes y los confoterios están formados por eh, eh, cúspides, que en algunos casos, como en los gonfoterios, llegan a estar unidas por cúspides accesorias. Bueno, aquí puse un par de mapas para mostrar la distribución de lo que sería el mastodonte americano de la familia mamútide, que, bueno, desafortunadamente aquí puede confundir con el término castellano del mamut, mamut. Y bueno, en México pueden ver que fundamentalmente se conoce del centro y noreste del país. Y el mapa de la izquierda lo puse porque en los últimos años, a partir de estudios de ADN antiguo, se hallaron poblaciones de animales que pudieron haberse movido a todo lo largo desde Alaska hasta el centro del país, en un sitio denominado Jico, cerca de Ciudad de México, y que también se halló ADN de esas poblaciones. El otro grupo que también hubo, aparte de los elefantides, que ahora veremos enseguida, son los gonfoterios. Los gonfoteridae se distribuyen fundamentalmente en el noreste, distribuían en el noreste del país, centro y hacia el sur. De hecho, ese grupo, como indiqué, se encuentran hasta Sudamérica. Fueron un grupo más asociado a bosques tropicales, a diferencia del mamutide, que estaban más asociados a bosques templados. Y en pocos lugares ha habido presencia de varias de estos grupos. En el centro del país, por ejemplo, en Valsequillo, hay presencia de las tres familias, aunque desafortunadamente, porque no se tiene precisión en los datos de las excavaciones en los 60s, no se sabe si provenían de los mismos estratos o de distintos, probablemente de distintos, pero bueno, eso queda. Hay en Sonora, en el depósito en Fil del Mundo, hay los tres grupos, también uno de ellos mamut, alejado temporalmente de los otros dos. Y bueno, llegamos a el grupo del que vamos a hablar más, que son los mamut americanos, animales que pudieron tener gran talla, medir 4,5 metros, llegar a pesar los adultos ya en plenitud unas 10 toneladas, y animales que llegaban a vivir 80 años. Todo esto se ha calculado con base en hacer comparaciones con los elefantes recientes, tanto las dos especies africanas como la especie asiática, ¿sí? Y con base en esas comparaciones se han podido hacer estas inferencias con los mamuts. Es mucho una de los estudios que se realizan en paleontología, que es el actualismo, basar nuestras inferencias en lo que conocemos actualmente. Pueden ver que los mamuts es un grupo que se halla en gran parte del país, y de hecho como especie llega hasta Centroamérica. El registro más sureño es el del norte de Costa Rica. Igual los mamútides solo llegan a Honduras, y como dije, gonfoterides sí pasa a Sudamérica. Es interesante mencionar que en el caso de los mamuts no entran a la península de Yucatán, y eso pudiera tener que ver tanto por el tipo de vegetación que había ahí, como por la posible competencia que pudo tener con los gonfoterios, de los que sí tenemos registros en la península de Yucatán. En el continente americano, aparte de esta especie Mamutus columbi, hubo otras dos especies. Un mamut enano que fundamentalmente habitó en unas islas enfrente de California, del estado de California en Estados Unidos, en las islas del canal de San Miguel, y que eran animales muy pequeños, mucho más pequeños que el mamut asiático, ¿sí? Esos se extinguieron hasta hace unos 5 o 6 mil años. Y el mamut
lanudo, el Mamutus primigenius del que ya había mencionado, ellos pasaron muy tardíamente de Asia hacia el continente americano. De hecho, habrán pasado durante la última glaciación hace unos 21,000 años, la previa. No llegaron más, hay registros no más allá del norte de Estados Unidos. Esas serían las otras dos especies. Aquí tenemos unas vistas de un depósito que hay cerca de Texcoco, en San Miguel Tocuila, donde encontramos al menos 5 animales. Están expuestos, más otros que sabemos que están, otros 4 que están enterrados. Aquí tienen una vista, de hecho, de Tocuila. Y aquí tienen algunos otros depósitos. Valsequillo sí ya está fuera de Cuenca de México, pero está a un lado hacia el sureste, que sería el Valle de Puebla, y Texcoco, que se encuentra en Cuenca de México. Justo estas excavaciones está en lo que es el antiguo lecho del lago, y de que probablemente hay mucho más restos de animales. Ahora bien, también tenemos restos tanto en la parte norte de Cuenca, como es en la zona de Singilucan, cerca en el camino a Tulancingo, donde se encontró un animal a aproximadamente 2,800 metros de altura, como en el sur de Cuenca, en Milpalta, donde se encuentra también un animal aproximadamente a 2,800 metros de altura. Aquí a la derecha pueden ver un mapa que muestra algunos de los registros que se conocen actualmente de mamut. En Cuenca de México tenemos mínimamente unos 70 registros de mamut, si no es que, y esos contando, porque aparecen cada vez que hay excavaciones, sobre todo en la zona este, lo que sería la orilla de lo que fue el lago, que si piensan en la carretera que viene de Catepec a Los Reyes La Paz, siguiendo esa carretera ha habido muchos hallazgos. Cada vez que se pasa cierta elevación, puede encontrar uno huesos de mamut, y que son aparte de los que la gente reporta más frecuentemente, porque si hubiera que hallaran huesos de camellos, caballos, bisontes, pues a pesar de que les resultarían extraños, quizás los confundieran con fauna doméstica, vacas, toros, caballo doméstico. Pero los huesos de proboscidios sí son inconfundibles, probablemente mucha gente lo conoce. Entonces pueden ver una serie de hallazgos que se han dado a todo en lo largo y ancho de lo que fue la Cuenca de México, y aún con base en las épocas que hubo sequías y aumento del nivel del acuífero, hay hallazgos que se han dado de lo que sería dentro de lo que es el lago, que actualmente, como mencioné, su mayor parte está seco, ¿sí? Tenemos, de hecho, un registro hacia Río Frío, que está mucho más hacia el este, yendo hacia Puebla, que también es de los registros más a mayor elevación que tenemos en el país, que serían el de Singilucan, el de Pilmipalta y el de Río Frío. Ahora bien, mucho del interés que ha habido en los mamuts, y sobre todo por los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, particularmente arqueólogos, es por la posibilidad de interacciones entre esos animales y los humanos. Y eso ha llevado a que por eso también muchas ocasiones, cuando reportan animales, presencia de huesos fósiles, sobre todo, como decía, huesos grandes, se atiende la denuncia de esos animales, dado que siempre existe la posibilidad de hallar evidencia de esa interacción humano-mamut. Sin embargo, en realidad es poco lo que se ha hallado que sea verídico. Se conocen muchos registros en la literatura, pero al hacer el estudio y revisión cuidadosa de ese material, pocos pasan una serie de pruebas, y aún pocos tienen fechamientos. De los pocos restos que tenemos para Cuenca de México, que es de los sitios donde hay más restos de hueso modificado de mamut, tenemos esta mandíbula que proviene de la antigua, a un lado de las excavaciones que se hicieron de la antigua Basílica de Guadalupe, la que está en el Cerrito, un hueso muy famoso por la trascendencia que llevó para el inicio de estudio, bueno, darle mayor importancia a los estudios prehistóricos, fue este hueso
que proviene de un mamut en Santa Isabel Iztapa, también muy cerca de Texcoco, y que muestra ciertas evidencias de actividad humana. Y otro hueso más reciente procede de Tocuila, donde pueden encontrar este fragmento que corresponde a un fragmento de un fémur. Y ahí encontramos estas caras que nos indican que se sacaron varias lascas, semejante a esta lasca que encuentran aquí. Esta lasca apareció separada del hueso en la excavación, y cuando estuvimos estudiando el material se pudo localizar que venía de este fragmento de hueso que los arqueólogos denominarían como un núcleo de hueso de donde sacaban lascas, ¿sí? Bueno, ahora les presentaré brevemente lo que estamos enfocándonos actualmente en el noroeste de Cuenca de México, que son dos sitios que aparecieron en los últimos 3, 4 años, tanto en Tultepec como en Santa Lucía, que pueden ver aquí en esta parte norte de lo que sería el lago. Aquí los pueden localizar hacia el norte, noroeste de lo que es Ciudad de México. Y bueno, en 2019, fines de 2019, que comienza la construcción de lo que va a ser el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina recibió la encomienda de participar en los trabajos que se estaban realizando, con objeto de poder verificar qué materiales iban a salir. Entonces, bueno, tengo un par de videos cortitos para que vean que la gente de Sedena nos hizo favor de preparar como colaboración de las actividades que se están haciendo para ubicar dónde se encuentra el nuevo aeropuerto, que bueno, la pregunta frecuente es si va, y claro que va, o sea, no es propaganda, sino me consta de las visitas que hemos hecho que es un aeropuerto que se está realizando. Aquí menciono que ya ahora tenemos el doble de esta cantidad que ahí mencionaba. Tenemos más de 520 puntos donde se han hallado mamuts, y que probablemente corresponde a esos 520 individuos de mamut. Este es ejemplo de uno de ellos que corresponde al que va a estar exhibido, de hecho, armado en el museo que próximamente se va a inaugurar. Y tengo otro videíto. Y este más que todo lo presento para que vean un poco cómo se está realizando las excavaciones de construcción, pero a la vez, al hacer esas excavaciones, es como se ha podido hacer todos estos hallazgos. Pueden ver estos depósitos muy grandes que les llaman bancos de préstamo, y de donde se extraen material que llevan a los sitios de construcción, que llegan a tener más de 20 metros estas paredes, y en esos sitios es donde han aparecido, aquí pueden ver cómo se va haciendo la excavación de los depósitos de mamut y cómo se van apareciendo. Aquí pueden ver un depósito donde está el material no acumulado como en el que vimos hace un momento, sino hay un material que se movió, hubo movimiento por estar ser un depósito lacustre. Y bueno, hay mamut, pero hay otros animales que ahora veremos, ¿sí? Entonces pueden ver la cantidad de restos que puede haber en un solo lugar, o un solo individuo, que no siempre están completos, pero sí tiene una evidencia que sea el mismo individuo. Bueno, cabe mencionar que algo que nos ha ayudado mucho es que, dada la construcción tan enorme que se realiza en el AIFA, tienen un grupo de especialistas en cuestiones de geoposición, de exploración topográfica, que tienen un equipo de primera línea, y que, bueno, afortunadamente han podido apoyar al doctor Rubén Manzanilla y a su equipo que realizan el salvamento, y han podido hacer los levantamientos justo de los depósitos que se hallan, ¿sí? Parte de hecho de esto se va a ver
también en el Museo del Mamut que se está construyendo, el Museo Kinametsin, nos han cooperado con grabaciones y hasta se va a ver en 3D estos animales. Tienen una capacidad tecnológica enorme esta gente. Y eso permite tener un registro muy detallado de los materiales. Y bueno, a raíz de la magnitud de los hallazgos a mediados del año pasado, se decidió preparar una propuesta de investigación para el depósito en el que se incluyeran el estudio de todo el depósito de manera interdisciplinaria e integral, tanto factores bióticos como abióticos. Aquí pueden ver algunos de esos factores. Y de hecho, se conjuntó un equipo de especialistas del INA, de la UNAM, de la ENA, aún del Instituto Mexicano de Medicina Genómica, de la UAM, con objeto de tener especialidades que puedan ayudar a tener mayor información sobre este depósito, no simplemente el estudio del hueso per se, que eso se va a realizar, sino todavía conocer más allá de esto, que eso es bien importante en cualquier depósito, ¿sí? La importancia de un material no solo estriba en el hueso mismo, sino en el contexto en el que se halló, en qué otras especies estaban unidas, en qué tipo de suelo estaba depositado de sedimento. Entonces, por eso es bien importante, antes de levantar un hueso, poder registrar toda esa información o que llamar a la gente que pueda realizar esa información. Entonces, bueno, aquí tienen parte de lo que se está haciendo. Aquí, de hecho, del lado derecho es el colega doctor Rubén Manzanilla, que es el encargado de las excavaciones y que también forma parte del equipo de investigación. Del lado izquierdo es el capitán Jesús Cantoral, que es el encargado de la mesa de enlace arqueológico paleontológico y que nos apoya en nuestras investigaciones, ¿sí? Entonces, aquí algunas vistas de lo que se ha estado muestreando en este último año. Fundamentalmente se han realizado visitas para poder tomar muestras de estas grandes paredes, entre otras cosas porque estas paredes aparecen un día y a la semana siguiente probablemente ya están siendo cubiertas. Entonces es importante que se pueda tener el registro y bueno, poco a poco se está llevando el análisis de las muestras, aunque se ha sido muy lento tanto por el número de visitas que podemos realizar por cuestión de la pandemia, como que muchos laboratorios en el país aún no están abiertos, ¿sí? Contábamos que se iban a abrir ya los de la UNAM y todavía no todos están abiertos. Pero bueno, se ha tratado de tomar la mayor cantidad de muestras y eso, bueno, poco a poco se va a investigar. De todos modos, el estudio del material completo va a llevar varios años, sobre todo porque pensando que tenemos ahora mismo más de 42,000 ejemplares, o sea, estos son huesos, digamos, únicos, para hacer la curación de ese material puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces aquí tienen una vista de lo que implicaría el estudio taxonómico, que va a implicar el estudio de las piezas, fundamentalmente lo que son los molares, las defensas, mediciones, inferencias sobre edades, inferencias en lo posible y sobre todo a partir de las pelvis, que tenemos muchas pelvis del sexo de los individuos. También estamos realizando estudios, bueno, tomando muestras para posibles estudios moleculares. Esto en las zonas templadas ya es más frecuente que se pueda realizar esto. De hecho, en esta tabla pueden ver que en mamutus primigenios ya hay estudios de ADN antiguo de estos animales. Pero hacia la zona tropical, y que a pesar que estamos en la parte norte de ese intertrópico aquí en Cuenca de México, las condiciones no fueron tan frías como más al norte. Entonces, pues no sabemos cómo se van a comportar las muestras y estamos tomando muestras de materiales y eventualmente veremos si es posible hacer inferencias, tener cierto número de bases pares y poder hacer estudios moleculares. Estas, por ejemplo, estas gráficas tienen que ver con los estudios que actualmente se han hecho con estas especies y pueden ver, por ejemplo, aquí debajo como las curvas de presencia de ciertos elementos
los diferentes mamuts se sobrelapan, sobre todo una especie que en algún momento se le dio mucha importancia, el mamut de Jefferson o Mamutus jeffersoni, que más parece ser una variación de Columbus, ¿sí? Y bueno, todavía esperamos que eventualmente aquí podamos agregar puntos que proporcionen muestras que tenemos de Santa Lucía, que afortunadamente es un número considerable y nos debe permitir hacer un estudio muy detallado y bueno, si el material está bien conservado, poder tener información al respecto. Otros estudios son los estudios tafonómicos, que tienen que ver con lo que muestro en este gráfico de la izquierda, el estudio de los animales desde que estaba el individuo vivo y fallece, todos los procesos que suceden mientras el animal, el cadáver del animal está expuesto, que si hay carnívoros, que si hay ganado o animales pisoteando, imagínense los mamuts si no pudieron pisotearlos, la intemperie, el crecimiento de raíces, de hecho, ya cuando están esqueletizados los individuos, hasta roedores, encuentra uno roedura de ratones, y bueno, los procesos que sufren durante su etapa que están enterrados, procesos geoquímicos que conocemos como diagenéticos y que le dan características especiales a esos huesos y que bueno, el estudio de los mismos nos debe permitir tratar de inferir todos esos procesos por lo que sucedió, por lo que pasaron. Y bueno, solo un par de gráficos de las posibles condiciones en las que se han hallado estos animales, como mostré hace un rato en los videos, individuos aislados completos o casi completos, o una serie de huesos quizás muy mezclados que tienen que ver con posiciones de manera distinta, ¿sí? Y que, bueno, parte del estudio nos debe llevar a inferir cómo es que estos animales quedaron completos o estos fueron, todos los esqueletos fueron dispersándose. Otros estudios también están enfocados a los aspectos ecológicos. Afortunadamente el doctor Víctor Adrián Pérez Crespo del Instituto de Geología nos está apoyando en estos estudios y que tiene mucha experiencia en estudios de hábitos alimentarios de megafauna. Entonces están tomando muestras muy pequeñas para poder hacer estudios tanto de análisis de isótopos estables, isótopos radiogénicos, y aún ahora tenemos estudiantes que van a estudiar van a realizar otros análisis que no son destructivos como puede ser este de análisis de isótopos, aunque pueden ver el tamaño de muestras muy pequeño, pero bueno, esta muestra sí se destruye. Sin embargo, los estudios de micro y mesodesgaste solamente se realizan con réplicas de la cara oclusal de los dientes, ¿sí? Estos estudios nos deben permitir hacer inferencias sobre el tipo de alimentación que tenían estos animales, si eran fundamentalmente de pastos, que debieron ser pastos muy nutritivos para poder alimentar estos grandes animales, no solo los bisontes, sino los mamuts, o de hojas y ramas de árboles y arbustos, como los tapires, que bueno, en la cuenca de México no tenemos registro, pero sí en gran parte del norte y noreste del país. Y otros animales moneadores también fueron los mastodontes, por ejemplo, los gonfoterios. Y en México hemos encontrado que hay una dieta mixta, que hay una mezcla entre animales que comían pastos y animales animales que comían patos fundamentalmente, pero también llegaban a alimentarse de hojas y ramas de árboles y arbustos, o los que se alimentaban como el mastodonte americano, más bien de esas hierbas y ramas de árboles, pero que eventualmente comían pastos, ¿sí? Entonces tenemos toda esa mezcla y de hecho aún no podemos discernir la señal que las plantas jerófitas, todas las plantas caules pudieran dejar en estos animales. Entonces no sabemos si ya estos animales se estaban alimentando, por ejemplo, de cactus, sí, que probablemente pudo suceder en el caso de los camellos. Aquí tienen algunas figuras de otros animales que hemos hallado en Santa Lucía y que ya se conocen que son compañeros usuales
de los mamuts en todo lo que es el altiplano mexicano, que se han hallado bisontes, camellos, 2 o 3 especies de caballos, y bueno, un animal que atrae mucho la atención, el dientes de sable, el felino dientes de sable. Y bueno, ¿qué esperamos con nuestro estudio? Pues fundamentalmente entender qué sucedió en el paisaje, dependiendo de los fechamientos que obtengamos. Ahora mismo ya se enviaron muestras para su fechamiento, con base en su similitud de los depósitos a otros depósitos en toda la Cuenca de México. Podríamos pensar que estarán las fechas entre 12,000 a 20,000 años. Sin embargo, bueno, antes de mencionar fechas concretas, esperamos obtener esa información y así entender cómo es que se dio estos procesos, ya sea que en una época en que no había esa actividad volcánica, o justamente cuando hubo esa actividad volcánica tan fuerte. Para ello contamos con especialistas como la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, vulcanóloga especialista del Instituto de Geofísica, y quien está ahora mismo, es parte del equipo de protección civil que se encarga de monitorear el Popocatépetl. Y quizás la pregunta más importante que queremos responder y que nos hace mucho a la gente es ¿por qué murieron este número de individuos? Sí, ahí debemos mencionar que este número de individuos no sabemos si todos son contemporáneos o no. De eso se va a discernir una vez que podamos poner toda la información de todos los frentes de excavación junto, ver si todos los materiales venían de la misma profundidad o de diferentes niveles. Por ahora se considera que pudo haber 2 o 3 distintos eventos donde hubo muertes de animales. No sabemos a qué corresponde, pero bueno, puede haber varias hipótesis, desde cuestiones naturales, ya sea por volcanismo, por el cambio climático, que es una propuesta muy fuerte, por el mismo un evento de meteorito que también se ha hipotetizado que pudo suceder, sobre todo en el continente americano, aunque la evidencia no es muy sólida en general, pero bueno, la hipótesis se ha estado manejando. O bueno, los modelos antropogénicos que hablan de la progresiva actividad humana y el deterioro de las poblaciones, ya sea por una actividad directa como es la caza, o si no, el llegar y darle el acabar con su ambiente, que es lo que mucho hemos hecho. Podemos ver aquí este gráfico que Sergio de la Rosa preparó para ver, donde está la fauna pleistocénica de Sonora, y pueden ver lo que resta de la fauna actual en Sonora. Y bueno, mucho de esto puede deberse a esa actividad humana. O aún un aspecto que aunque natural, también sería un evento catastrófico, como lo que sucedió el año pasado en Zimbabue. Esto nos llamó mucho la atención porque en Zimbabue en un momento dado hubo una muerte muy grande de mamuts, perdón, de elefantes, y aunque todavía no se termina de estudiar, parece que será que algo que bebieron en estos lagos que son remanentes durante las sequías pudo haber causado eso. Pero bueno, hay varias hipótesis y parte de eso es lo que esperamos contestar con nuestro estudio. Y bueno, les agradezco su atención a esta charla. Y bueno, les doy las gracias a todo el conjunto de instituciones y colegas que colaboraron con la charla. Pues muchas gracias. Qué increíble plática, doctor. La verdad, muchísimas gracias. Todo un mundo aprender de este interesante grupo que son los mamuts, y la gran presencia que ha tenido en México, ¿no? De ahí principalmente ese nombre que nos comenta del Museo de Santa Lucía, que es Quinametzin, que precisamente viene por esos hallazgos, ¿no? En cuanto a las cuestiones prehispánicas de esos gigantes. ¿No? Todo muy, muy interesante. Y luego creo que no estoy por demás decirlo, que lo que nos platica de por sí es muchísimo, y pues lo que viene, ¿no? Todavía. Exacto, ¿no? Todo lo que viene, porque también los puntos importantes que, bueno, que nos menciones lo que ha dejado la investigación que has hecho en Siberia,
pero no se queda atrás todos estos restos fósiles tan abundantes que se tienen aquí en México. O sea, honestamente, como muchas veces llegamos a decir, México es tierra de gigantes y lo fue, ¿no? Con estos increíbles organismos. Así es, y bueno, nos va a llevar tiempo porque como se puede asumir esa cantidad de restos que mencioné, más de 42,000 elementos, digamos, únicos, se requieren curar de manera muy adecuada para entonces sí estar en posición de poder hacer un estudio muy completo, comparativo, hacer comparaciones directas con ese material, pero bueno, más tarde que temprano lo lograremos. Requerimos un grupo de restauradores, conservadores muy importantes que ya se ha ido reuniendo con el arqueólogo Alejandro López Jiménez, que está a cargo de ese grupo y que afortunadamente están muy comprometidos con poder mantener estos materiales, pues no por unos años, sino por muchos años, que es lo que esperamos el caso. Estoy seguro que así será, doctor. La verdad, muchísimos años de investigación y con cosas que van a, estoy seguro, revolucionar la ciencia de lo que se sabe hasta el momento de mamuts. A mí lo que me encanta de todos los hallazgos es que siempre hay algo nuevo, ¿no? Así Que es. normalmente uno dice, no, pues es que lo descubrieron y ya, pero no, falta muchísimo todavía por aprender. Y si me da permiso, voy a leer algunas preguntas del público y comentarios, Sí, cómo así no. los que hemos tenido. Tenemos aquí bueno, la ENEP 5 está aquí presente. Muy buenas tardes en la escuela por estarnos acompañando en este momento. Y vamos a ver lo de las preguntas. Tenemos un saludo del maestro Gerardo Carbó Chanona. Dice, excelente charla, Joaquín. Saludos. Muchas gracias, Gerardo. Como siempre, amable. Un gusto. También hemos tenido aquí al maestro en un par de ocasiones. Brian García nos pregunta, bueno, que ya nos comentaba en la presentación, él decía, ¿dónde apareció, dónde se descubrió el primer mamut o por primera vez el mamut en México? ¿Y cuáles fueron las medidas para comprobar que en realidad era un mamut auténtico? ¿En qué se basaron? No, en realidad, o sea, la inferencia ha sido con base en lo que se conoce en las crónicas que han mencionado dónde estuvieron moviéndose los exploradores. Y entonces, lo que se ha inferido, por ejemplo, el doctor Leonardo López Luján, es que pudo ser animales que se hayan encontrado en Tlaxcala. Mucho tiene que ver con la interpretación de los cronistas y lo que describieran acerca de los huesos, quizás el animal cíclope que en algún momento se mencionó y que también se mencionó en Europa, ¿no? Mucho tiene que ver con la manera en que también se interpretaba en Europa que lo interpretaron aquí mismo, ¿no? Sí, no, la evidencia, como mencioné, no existe, o al menos hasta ahora no se ha encontrado los restos de lo que suponemos pudo haberse enviado hacia España. Correcto, doctor. Bueno, también eso es como bien menciona, ¿no? Muy ambiguo, ¿no? Porque hay muchos hallazgos, por ejemplo, aparte de Grecia, que nos comentaba de los cíclopes, si no mal recuerdo, también en el origen, por ejemplo, de la palabra mamut en ciertas culturas de Rusia, está haciendo aseveración a los cuernos de la tierra, ¿no? Porque encontraban las defensas de esta forma y pensaban que eran organismos como topos, que eran gigantes que vivían bajo la tierra y estaban así. Entonces también eso es como andar a buscarle, no andar rascando entre cada cultura que tenga alguna evidencia de eso, pues sí estaría bastante interesante Sí. y ahí andar checando. También Raúl Calderón nos pregunta, ¿en dónde se originó el mamut? ¿En México, en Eurasia o en América? No, el mamut se origina, digamos, los ancestros más antiguos de hace 6 millones de años son del norte de África y de ahí se mueve hacia el Eurasia. Ahí evoluciona en Mamutus trogonteri y Mamutus meridionalis. Trogonteri es el que se mueve después por todo el norte bueno, también hay registros digamos, más al sur en Eurasia, pero se mueve por todo el norte de Eurasia y cruza el estrecho de Bering y una vez en América es el que en su momento evoluciona hacia Mamutus columbi. No hay que ver lo que se transformó directamente, ¿no? Hay que acordarnos que son procesos evolutivos donde, bueno, se forma una rama que comienza a evolucionar distinto y que es el que eventualmente se mantuvo el Mamutus columbi. Pero sí, se Perfecto, originan en África. muy bien.
Vamos ahí, Raúl, se originan en África. Aquí tenemos a Joaquín Ponce, que nos dice saludos, tocayo. Es Joaco Eng Ponce, el nombre de Sí, Facebook. sí, es muy Aquí amable. pregunta Aarón del Valle. ¿Cómo se calcula la edad de los fósiles que han encontrado? Igual de la prepa 5. La, bueno, serían dos cálculos, supongo. Uno es los fechamientos, o sea, la edad geológica tiene que ver con radiocarbono y sobre todo en este caso, dada la existencia de muestra suficiente por radiocarbono a partir de utilizando acelerador de masas. O sea, no es que vayamos a tomar una muestra de 1 o 2 gramos, que bueno, para estos animales, para un diente de un mamut no es nada, pero sí nos permite mantener la integridad de esa pieza y solamente tomar ese material, y eso es lo que se manda a fechar. Eso con respecto a la edad geológica, digamos. Con respecto a la edad de los individuos, existe una serie de tablas desde un trabajo de 1966, donde hicieron el cálculo de las edades de elefantes, animales conocidos en África y en Asia, y que, bueno, fueron poniendo caracteres que fueron presentándose en los dientes. Entonces, hay una serie de gráficos que muestra cómo van apareciendo los distintos dientes. De hecho, cabe mencionar aquí cómo es la dentición en estos animales. Al menos los mamut en particular, tienen 6 dientes en la vida, desde 3 deciduos, 3 premolares deciduos y 3 molares permanentes. Nada más que estos van apareciendo uno a la vez. Entonces aparece desde uno pequeñito, y digo pequeñito de este tamaño. O sea, ese es, o sea, el de un recién nacido es muy pequeño. Ese es el deciduo 2. Viene el deciduo 3 y el deciduo 4, y luego ya el molar permanente 1, el 2 y el 3. Van cambiándose conforme se van gastando. Se cae uno, viene el otro, va saliendo. Y entonces conforme, digamos, al grado tanto qué diente va erupcionando, esa palabra no me ha gustado mucho, qué diente va saliendo, qué diente se va desgastando, podemos hacer la inferencia de edades conforme a lo que se conoce de los elefantes. Entonces, bueno, el más grande es el molar 3, que es un diente que puede tener, no sé, 35 centímetros, es muy pesado, ¿no? Y Es una entonces, cosa este tamaño. y bueno, y una vez que está establecido, digamos, pongamos ese molar, el segundo molar, no solo es identificar el segundo molar, sino también el grado de desgaste, y con base en el grado de desgaste también se puede hacer la inferencia de un intervalo de edades. Entonces, sí, digamos, no tenemos la certeza, dado que no tenemos la muestra, pero con base en esa inferencia a partir de los elefantes actuales, de los que sí se tiene certeza, se puede tener una edad bastante bien establecida, y digamos ya es a nivel mundial es algo ya establecido, que se considera válido. Perfecto, ¿no? Muy interesante esa parte del desgaste de los dientes, pues es bien llamativo, ¿no? Y sobre todo en mamíferos, que vemos que también la estructura dental es muy importante incluso para hacer descripciones. Ahora ver eso de las edades, ¿no? Muy, muy interesante. Yo me he quedado con lo de la parte del corte del hueso del húmero, que también Ajá, funciona. Ese es uno. Pero también era como usted decía, ¿no? Los fragmentitos, pues sí retirarlos, pero cortar un hueso también tiene como que sus riesgos. sí. Sebastián Enríquez nos comenta, un gusto escuchar su plática, maestro Arroyo. Eh, Isaac Sandoval también dice saludos y excelente presentación. Un segundo. Sí. Bueno, aquí precisamente estaban haciendo una pregunta que era con lo que nos comentaba ahorita. Dice, ¿cuál es la semejanza que tiene un mamut con un elefante? Y también dice como qué métodos se usan para determinar la existencia de los restos de estos animales. Bueno, en cuanto a semejanzas, ya mencionaba algo que los paleontólogos conocemos mucho. No, pero en particular el molar, si se acuerdan, que tiene una serie de placas. Así son los molares de los elefantes. Entonces,
en realidad son muy semejantes, lo dice el nombre de la familia, Elefantidae. O sea, digamos, es la única familia viviente y que está más emparentada con los mamut. Con respecto a cómo los hallamos, hasta ahora ha sido más bien de manera fortuita dada las excavaciones que se dan en todo el país. Por ejemplo, no es sorpresa que aquí en Cuenca de México tengamos ese número de hallazgos, más de 70, y seguramente ahorita ya debe ser más de 100, porque pues hay mucha construcción de los humanos para construir cimientos de casas, para construir depósitos para agua, y todo eso es evidente que en Cuenca de México sí hubo poblaciones grandes de estos animales. No sabemos ahora mismo, estaría siendo una inferencia que todavía no tenemos información, pero que aquí pudo ser un lugar donde estas poblaciones se quedaron a fines del Pleistoceno bueno, aquí digamos se acabó esta población del centro del país, ¿no? Pero sí es claro que sí hubo un número considerable de mamuts en toda Cuenca pues la presencia de tanta construcción humana, y lo mismo sucede hacia el norte, ¿no? Sí, lo interesante sería poder hacer inferencias de dónde hallar. De hecho, la gran construcción del aeropuerto, a pesar de que ya sabíamos que había restos en Santa Lucía, pero la construcción es lo que nos llevó a saber que hay ese depósito tan abundante y que, como lo mencionabas, es de los más importantes, no solo del continente americano, de todo el mundo, en un lugar tan acotado, ¿no? Siberia no tiene miles, tiene millones de individuos se han hallado, pero en una extensión muy grande. Y aquí están, como decía, unas 3.200 hectáreas, ya van en 520 individuos, pues es un número considerable. Bastante grande, incluso rivalizando, bueno, en una nota pondrían hace un tiempo rivalizando con el mismo Rancho Labreano, en cuanto a la abundancia de los ejemplares, y eso es una inferencia que comenta, es muy interesante porque hablaría todavía más de lo que decían en las investigaciones por hacer, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones climáticas en esta zona que también permitían ahora sí que la permanencia de estos ejemplares pues digamos, si vemos que fuera de distintos periodos, durante muchísimo tiempo, ¿no? Imagínense, pues sí, ¿no? De una situación para soportar a tantísimo mamut, no, la verdad sí, es bastantito. Aquí Raúl Calderón nos pregunta que si convivieron las tres especies al mismo tiempo. Me imagino que de los proboscidos que nos presentara, que eran los gonfotéridos, mamut y elefante, no, mamut y mastodonte, perdón. Y también dice, también con el hombre caballo prehistórico o camello, así como gliptodonte y perezoso, o sea, que si convivieron todas estas especies en conjunto en un momento dado. Sí, hay evidencia, por ejemplo, de elefantes bueno, de mamuts con gonfoterio, aunque ahí son pocos los depósitos donde se ha presentado. Hay evidencia de mastodonte y gonfoterio, en particular en Fin del Mundo, aunque los restos están separados cronológicamente, entonces no necesariamente coincidieron. Sí están en el mismo depósito, pero la excavación tan detallada que se llevó en el depósito en Fin del Mundo en Sonora permite tener separados los restos de gonfoterios de los de mastodonte. Y como mencionaba, en Valsequillo hay restos de los tres grupos. Desafortunadamente no se tiene la evidencia de si cuáles pudieron ser contemporáneos, ¿sí? Asumo que al menos dos grupos pudieron ser contemporáneos en algún momento. En el noreste del país sí tenemos también, cerca de Monterrey, en la Estanzuela, evidencia de mastodonte y mamut. Son pocos los depósitos donde se han hallado, digamos, dos o hasta las tres, pero no en todo se tiene clara evidencia de que hayan sido contemporáneos. Perfecto. No, sí, y creo que aquí, bueno, lo que era el maestro Paco Jiménez y también el doctor Roberto Díaz y Baja nos comentaban que Valsequillo, desgraciadamente es una zona como con edades muy brincoteadas que ha costado trabajo para el fechamiento en ese sitio. Entonces, eso también, como nos menciona, es un punto importante, ¿no? Conocer el de dónde fue el registro para ver el fechamiento, ¿no? Para ver cómo estaba eso. Aquí Aarón del Valle dice, ¿cómo pueden calcular o cómo se calculan las rutas por las cuales migraron estos animales? O sea, ¿cuáles son las bases para calcular cómo fue el proceso migratorio de estos organismos? Bueno, por un lado,
de hecho, tiene que ver mucho con las inferencias que han hecho para el mismo humano, dado que finalmente investigación de humanos, siendo nuestra especie, ha habido muchísima, han calculado una ruta del Pacífico, por ejemplo, una ruta que va por el centro, que esa es la más controversial, porque hay que acordar que en el momento que se están moviendo hay hielos permanentes. Sin embargo, eh, previo a eso, al menos lo que fue al final Mammutus columbi, sí pudo haberse movido por diferentes zonas. Sin embargo, tiene también que ver con los hallazgos de restos en la distribución de esos hallazgos. Por ejemplo, Mammutus columbi tiene un número considerable de restos en el sur de Estados Unidos, todo lo que es el sur de Estados Unidos. Hay menos hacia el norte, excepto en una zona en el centro del país, centro-norte, que es Hot Springs, donde hay un depósito muy, muy importante, con más de 100 individuos en un mismo depósito que era un manantial muy grande, que ahí fueron quedando los animales. Todos los demás grandes hallazgos es hacia el sur, tipo la Brea, tipo varios depósitos en Nuevo México, en Texas, ¿sí? Eh, y bueno, en México está, digamos, se ha hallado un número considerable, siguiendo lo que pudo ser, lo que actualmente es la altiplanicie mexicana, que en el pasado pudo haber otro tipo de vegetación y permitiendo el movimiento de estos animales. Eh, Esa es parte de lo que se hizo. Por ejemplo, el hallazgo de que la población del mastodonte de Jico pudiera corresponder a poblaciones que hay no necesariamente la misma población, pero sí estar emparentadas con las poblaciones de Alaska, tiene que ver con estudios moleculares, ¿sí? Y bueno, por más que sí se hicieron una serie de muestreos a material mexicano, por ejemplo, solamente un ejemplar dio evidencia de ADN antiguo que pudiera ser interpretable y es el que se registró el año pasado en una publicación mencionando sobre estos movimientos que tenían los mastodontes, que probablemente eran movimientos por temporada, ¿no? Por estacionales. Estacional. Oh, muy bien, doctor. Excelente parte. Bueno, también vemos cómo también el seguimiento, como dice, de la dieta, no eso que nos mencionaba del desgaste, mesodesgaste, conocer cuál es esto, también nos puede mencionar cómo, o sea, dar inferencias de incluso de cómo encontraban o si llegaban y se iban de ciertas zonas. Recordemos que al fin y al cabo también, pues un punto importante de partida es, como mencionado, ¿no? Los registros de los humanos, entre otras cosas como también ver las cuestiones geológicas, ¿no? No veamos como todo así, quietecito, ¿no? Que todo de ahí no se movió. También tenemos comentarios como de nivel Ríos, saludos, excelente plática sobre el México prehistórico. Raúl Calderón una vez más nos dice que excelente plática. También nos pregunta Raúl Calderón qué significa la palabra mamut, quién inventó y dónde puede ver los 3 nombres científicos de los mamuts de México. De los mamuts. O sea, aquí el término mamut ahorita mismo no lo tengo y lo tenía en una diapositiva y no lo puse. Mammutus columbi lo propone Falconer, investigador americano Falconer, en 1853, si no mal recuerdo. Y como decía, ese lo propone más en homenaje a Colón que a presencia de Columbia británica pensando, o Colombia, ¿no? No faltaría quien ha dicho que se llama Colombia. Ha habido otros nombres de hecho, probablemente mucha gente ha visto lo de Mammutus imperialis, el mamut emperador le llamarían, pero actualmente con base en las investigaciones de Adrian Lister, que es quizás el especialista más importante en mamuts de todo el mundo, él está en el Museo de Historia Natural en Londres, él considera que por lo pronto debemos seguir llamando a todos los mamuts, digamos, de la temporalidad Pleistoceno tardío, de esa talla serían Mammutus columbi. Todos los anteriores nombres, Jeffersoni, Imperialis, Hayi, todos pareciera que tiene que ver con la gran variación que pueden tener estos animales. De hecho, es interesante mencionar que, por ejemplo,
tanto en Santa Lucía como en Tocuila, puede tener uno una maxila con molares, el molar 3, por ejemplo, y el molar de un lado puede ser totalmente distinto al del otro, ¿eh? Eso sí es sorprendente, que todavía es algo que debemos ver qué tanto había problemas de oclusión que provocaran que un lado se desgastara distinto que otro, o qué tanto pudo haber endogamia, ¿no? Que estuviera afectando, no lo sabemos. Pero bueno, entonces pensando eso es muy fácil confundirse si tenía dos individuos o uno solo que con los molares muy distintos, ¿no? La verdad es que sí, la primera vez que vi eso en Tocuila, viendo lo distinto que podían ser, pues te das cuenta que en anteriores depósitos podías haber tenido un mismo individuo y que tú por ver diferente los molares creíste que eran dos, ¿no? Pero Total, entonces, bueno, a lo mejor también mencionaba la posibilidad, los otros nombres que mencioné, que esos no son de México. Uno es el Exilis, Mammutus exilis, que es el mamut pigmeo, y que se vivió muy a fines del Pleistoceno, principios de Holoceno, en unas islas al norte de California, Estados Unidos. Y el otro es el más común, el más conocido más común, el que sale en las películas y demás, ¿no? El mamut, primigenios. sí, primigenios, el lanudo, que es el pero que ese no se acercó a México en absoluto, llegó al norte de Estados Unidos. Ese era un animal de talla más pequeña, más comparado con como mastodonte americano de esa talla. Ok, bueno, ahorita cuando mencionas eso, yo que estaba en el Museo de Geología es como de, ay, una pequeña cédula tiene que cambiar entonces, siguiendo esto que nos comenta de la investigación. Bueno, obviamente cuando se formalice, ¿no? Y eso es un punto importante que nos menciona, ¿no? O sea, no el de ser muy observadores en todos los detalles que pueden pasar con estos organismos para no, como por estos cambios que nos mencionan morfológicos del diente, o del molar, perdón, Sí. asignar netamente una nueva especie, que vemos que eso es algo muy normal que pasaba previamente como con la parte de la guerra de los huesos, pero pues también es como múltiples observaciones que decimos ahí, ¿no? De hay que estar al pendiente de los nuevos estudios para todo esto. Es que era el concepto de especie que existía entonces, que era más tipológico, entonces eh, un tipo distinto ya indicaba para ellos una especie distinta, cuando era parte de la variación. Pero eso lo existe en todo, no solo en los grupos fósiles, en los grupos actuales también se dio mucho. Por eso es que hay, por ejemplo, ratones, hay muchos nombres de algunas especies. Hay un grupo muy común, los Peromyscus, y hay muchísimos nombres con los que se fueron describiendo, y actualmente ya hay con base ya en estudios de morfometría y moleculares, se ha podido ver que son mucho menos, ¿no? El número de especies. Perfecto, muy bien. Aquí hay una pregunta muy interesante que Arón del Valle, bueno, que es precisamente de los estudios que nos mencionaba que haría falta por hacer, porque él decía que qué tiene de característico Santa Lucía, que él hace un terreno único para eso de fósiles de mamuts y otros animales. Entonces creo que esa es parte de... Pues sí, parte va a ser lo que la investigación nos diga. Debemos acordarnos de todos modos que no necesariamente estamos hablando de un evento único, o sea, catastrófico. Es claro y eso lo ve uno dado la procedencia de los restos de diferentes capas. Entonces, por eso mencionaba que hasta que no hagamos la investigación completa, de tener todos los perfiles completos, toda la posible reconstrucción, ahora hay una serie de programas que va a permitir tener toda la información de registro de material, ponerlo en un gran 3D y hacerle movimientos y poder analizar qué pudo haber sucedido. Hasta entonces podremos tener una información, o sea, tener una inferencia más clara de qué sucedió. Hay que recordar que, bueno, en Cuenca de México han salido muchos restos, no es, sí, en Santa Lucía lo facilitó el que haya esta excavación tan amplia, pero probablemente en otros lados, por ejemplo, Tocuila, con el arqueólogo Luis Moret, sabemos de varios puntos en la población, y que no es muy grande la población, donde han aparecido restos de mamut, y ahí mismo, cerca del depósito que se está bajo estudio,
hay otros restos, como mencionaba. Entonces, digamos, lo maravilloso de Santa Lucía es que como se realizaron esas excavaciones de tanta profundidad, sobre todo, permitió tener esa magnitud de hallazgos. Perfecto, doctor. Bueno, sí, como decíamos, mucho trabajo todavía falta, por así decirlo, sobre eso. Joaco Ponce hizo la pregunta que yo le iba a hacer al final, que decía, Ajá. ¿hay forma en la que uno pueda participar en la limpieza, curación o estudios del material? Bueno, en primer lugar, le agradezco a Joaquín y claro que podemos contar con gente. Ahora mismo no, porque justamente estamos en el proceso de movilizar todos los materiales que se han ido acumulando en diferentes locales de Sedena que nos fueron proporcionando. Se van a movilizar a un centro eh, de investigación que va a estar anexo al museo y donde ya instancias de Lina, Sedena construyó un repositorio muy, muy grande para toda esta colección. Entonces, por ahora, digamos, se está moviendo todo esto lleva mucho tiempo, tiene que ser un movimiento también muy delicado para mover, por ejemplo, los cráneos completos se necesitan transportes, estas plataformas enormes para poder mover todo. Entonces, digamos, va a llevar mucho tiempo. Ya una vez que esté toda la colección en el centro de investigación, que esté ya toda la logística puesta, sí, seguramente vamos a poder recibir a voluntarios que nos ayuden en primer lugar en la curación, porque como mencionaba, la parte fundamental ahora mismo será curar esta gran colección, porque como pueden imaginarse, dada la premura de los tiempos que se requieren para la construcción del aeropuerto, pues se tenían que hacer salvamentos muy rápidos de los depósitos, sí bien embalados, pero rápidos, que entonces no se ha podido hacer mayor preservación, algo de preservación preventiva en campo, pero hasta ahí. Entonces se tiene que hacer primero toda la estabilización de todo el material antes de poderlo estudiar. Perfecto, doctor. Entonces, Joaquín, hay que estar al pendiente de ese aviso, ¿no? Del boletinazo de ya está disponible. Con respecto a otra pregunta, Andrea Reyes dice, ¿cómo era el clima en ese momento que permitió el desarrollo de este tipo de fauna? ¿Ha cambiado mucho al que tenemos hoy en día? Saludos. Pues sí, y un poco justamente es muy interesante la pregunta, porque parte de los objetivos del proyecto de investigación es hacer esa reconstrucción paleoambiental, reconocer los ambientes del pasado, ver cómo esos ambientes fueron modificándose hacia el presente y qué tanto el humano pudo o no interferir en esa modificación, y entonces sí poder ver qué va a pasar al futuro. Como decía, justamente está la COP26 ahorita mismo en Glasgow y están decidiendo sobre todas las cuestiones de cambio climático, cuando todavía, de hecho, hay países que ni lo reconocen, ¿no? El que está viendo esta afectación. Eh, Sobre todo se debe reconocer que es el humano el que estamos impactando en cualquier tasa natural de, de cambio del clima, en cualquier tasa natural de extinciones. Entonces, sí, lo que parte de la investigación, lo que pretendemos es poder hacer la reconstrucción del paleoambiente, y no solo en el momento que hay mamuts. De hecho, afortunadamente se tuvo disponibilidad para muestrear esos depósitos muy, muy potentes de más de 20 metros, en el que seguramente hay mucho más representado, no estos 10 a 20,000 años que yo mencionaba, 23,000, sino mucho más, y entonces eso va a permitir que se reconstruya la historia paleoambiental de Cuenca. No sabemos ahorita mismo las fechas últimas, pero bueno, eventualmente tendremos esa información y tener una reconstrucción que nos permita conocer mucho cómo se fue cambiando de manera muy detallada Cuenca de México, pues hasta ver lo que ahora tenemos, ¿no? Muy interesante. Ahora sí, como el aplicado, el modelado de nicho ecológico, bueno, el modelado, ¿no? De nicho que Sí. podría ser pasado, presente, e incluso las perspectivas a futuro. Yo me acuerdo que con quién fue en una plática de precisamente de Lina, cuando eran presenciales, eh, precisamente con el doctor
José Alberto, ya le iba a decir yo Fauno, pero es que sí lo conocí. El doctor José Alberto, él hablaba de que con una especie de mamífero hicieron precisamente ese modelo de nicho, hicieron la inferencia al pasado, de ahí la pasaron al reciente, e hicieron como una perspectiva al futuro, de ver cómo se estaba moviendo. Entonces, eso es como lo mencioné, estaría muy, muy interesante, ¿no? Porque no solamente se ve un tiempo, sino se juega con todos al mismo tiempo. Ajá, Eh, exactamente. Sí, de hecho, afortunadamente, de hecho, contamos con el apoyo del doctor José Alberto Cruz Silva, que también ya va a entrar con nosotros para investigar los vertebrados pequeños, que es un área que hemos dejado de lado por lo mismo que había que liberar los espacios de los materiales grandes. Entonces, pero ya también él se va a encargar de la parte de vertebrados pequeños. Y ese es un tema muy interesante también, por ejemplo, nos hablaba de la serpiente de la Crotalus, de la pigmea dentro del mastodonte, y vi uno de sus trabajos, ahorita estaba haciendo así como ya lo vi, del que trabajó con usted y con otra investigadora sobre la cueva de San Josecito. Entonces, también haciendo inferencias con la reconstrucción Así del es. sitio. Muy interesante trabajo, por cierto. Gracias. Eh, Joaco Ponce también nos menciona que siempre es interesante escuchar todo lo que se desarrolla por las instituciones mexicanas. Adriana Miranda dice, excelente charla, gracias por venir a GeoExplora. ¿Cuándo abrirán el Museo de Aeropuerto? Del aeropuerto, ya queremos visitarlo. Bueno, por ahora tenemos una fecha tentativa que es fines de este mes. Todavía no quiero asegurarla porque finalmente es una fecha que ha ido cambiando desde febrero. Entonces, pues es que la verdad es que ha sido fabuloso la manera en que se ha podido construir. Mucho se ha podido hacer. El equipo de investigación, de hecho, parte de lo que nos ha tocado realizar es apoyar con el guión museológico. Ese lo preparamos, se ha estado ajustando, hemos hecho cambios y de hecho, bueno, se está haciendo con base en lo que conocemos hasta ahora en Cuenca de México, con la idea de que conforme haya información precisa del sitio, o sea, información generada con los análisis de los materiales, se puede ir adicionando. Pero bueno, dada los tiempos que se manejaban, se requiere utilizar lo que ya conocemos, pero bueno, porque finalmente debemos recordar que las investigaciones en paleontología nos pueden llevar varios años. La cola del dinosaurio que se describió recientemente, esa llevó 4 o 5 años de investigación. Muchas investigaciones llevan muchos años, porque lleva mucho tiempo primero la estabilización del material y bueno, ya los análisis puede ser más rápido, pero primero la estabilización que es fundamental. Entonces, bueno, pero bueno, eventualmente resulta la Totalmente, información importante. totalmente de acuerdo. Pero al fin y al cabo, bueno, así como tal, las cédulas se pueden modificar, ¿no? O sea, es como de, voy a dejar, voy, lo imprimo y ahí lo ponemos, pero ese es el punto, ¿no? Que va a estar con datos llamativos y que uno que lo menciona, ¿no? Así que hacer la investigación paleontológica no es como de la noche a la mañana de hoy me encontré un hueso y mañana ya lo describí. Pues ojalá si fuera de sencillo, ¿no? O sea, Exacto. aquí tenemos también más comentarios. Dice Marisol Montellanos Ballesteros. Saludos, Joaquín, siempre con información muy interesante. Visual siempre es muy linda, muy amable, la colega y amiga muy querida. Saludos a la doctora la doctora Marisol, perdón, gracias por estar con nosotros. Rubén Rodríguez de la Rosa dice, saludos, Joaquín, gran charla como siempre. Con Rubén, si recuerdas, nos tocó dar aquella charla de megafauna con el maestro Luis Espinosa, que fue muy No, interesante. en esa fue No, Rubén Guzmán. es cierto, fue Rubén Guzmán, tienes razón. Bueno, Rubén Pero siempre. igual habría que ver una hora de con megafauna con respecto así, ¿no? Ahora, una contraria. Con él hablara de puros dinos, ahora no, otra vez. Sería interesante hacer la segunda versión. Nivek Ríos dice, me encanta que hablen sobre los mamuts. A nosotros también. Luis Arturo dice, muy, muy buena plática, muy interesante. Bueno, ya nos comentaba, porque una pregunta es otra vez la del museo. ¿En algún momento se podrá trabajar ese material para un estis? Ya lo mencionamos. Es que él dice que está estudiando arqueología y quería saber si hay futuro en esto. Pues ya nos comentaba el doctor Joaquín que hay que esperar a que el material esté ya bien situadito y de ahí ver qué sigue.
Pero futuro ¿en qué? En la prehistoria, en la No, él, arqueología, en todo hay futuro. Tenemos en México una riqueza eh, arqueológica, paleontológica, histórica enorme. Sabemos que hay mucho que hacer. Desafortunadamente no hay los recursos suficientes, pero bueno, con los que tenemos podemos ir trabajando y bueno, hay que eh, hacer mucha investigación interdisciplinaria, transdisciplinaria, tener colegas de otros lados y bueno, ir trabajando conjuntamente con diferentes instituciones. Hay análisis aquí en el país que se pueden realizar que son muy valiosos. De hecho, nuestro Joaquín mencionaba esa parte de que mucho se está haciendo en México y sí, la idea ha sido eso. Primero buscar aquí lo que se podamos hacer aquí y bueno, eventualmente hay cosas hay análisis que quizás no se puedan hacer aquí, se podrán enviar fuera del país, pero bueno, esperamos, por ejemplo, lo de estudios moleculares, varios colegas nos han ofrecido la posibilidad de hacer investigación y claro que la vamos a tomar como una prueba adicional de lo que se halle, pero primero lo vamos a desarrollar aquí en México a través del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Laboratorio de Genoma Humano de la UNAM en Querétaro, o sea, hay diferentes instituciones que nos están apoyando y que esperamos poder realizar esto aquí. totalmente de acuerdo, doctor. Bueno, es así como menciona Luis Arturo, de que si hay futuro, pues de que lo hay, lo hay. Ahora sí solamente es, bueno, yo siempre les digo que nada más es que te animes a hacerlo, ¿no? Honestamente nada más es aventarse al ruedo, porque pues, checarlo, toda una de estas investigaciones, pues es, como bien dices, llevar su tiempo y también no perder la fe, ¿no? Empezar ahí trabajándole y picando y de que sale, sale. Exacto. Aquí tenemos otro comentario. Randa Loy dice que dice, saludos, un placer escuchar de tan interesante tema. Quisiera preguntar si tenemos registro de interacciones entre proboscidios y las diversas especies de perezosos de gran tamaño. Mm, sí, de proboscidios en general sí, porque debemos recordar por un lado que los perezosos son de afinidad neotropical, de hecho, fundamentalmente se mueven durante el gran intercambio biótico que comienza hace 8 millones de años hasta y cuando emerge lo que es el istmo de Panamá. Entonces esa fauna comienza a moverse al norte. Eh, Se mueven de hecho fundamentalmente por la costa del Golfo y así pasan hacia el norte. No es que sean los únicos registros, pero por ejemplo en Veracruz sí ha habido depósitos donde se haya eremoterio, que es el perezoso gigante, y gonfoterio, ¿sí? El proboscidio de las defensas rectas. También, de hecho, en Unchazumba, en el estado de Oaxaca, entre Tehuacán y Guajuapan, que es un depósito que he estado trabajando, ahí tenemos contemporaneidad de gonfoterios y eremoterium. De hecho, ahí tengo también milodonte, tengo gliptodonte y tengo, ¿cómo se llama? Pampaterio. Entonces, hay varios animales, porque es una fauna más bien de tipo tropical, más de afinidades tropicales, lo que sea allá. Sí, mucho la fauna de afinidades templadas, como puede ser la que los acompañantes, mamut y todos los animales que lo acompañaban. Sí hay presencia de gliptodonte, fundamentalmente, y quizás de milodonte. De hecho, en Santa Lucía también tenemos milodonte, pero digamos, del eremoterio sí ese es un animal mucho más con una afinidad más tropical. Perfecto, es que anda aquí anotando. De hecho, también hay un trabajo del año pasado donde también participó usted sobre mediciones salvadorenses, precisamente en el sistema Huautla de Oaxaca, ¿no? Ahí también reportaban el hallazgo de ese perezoso. Sí, 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 fue muy interesante porque solo se conocía registros de Salvador, de donde se describió y bueno, se estudió este material con un especialista muy importante, el doctor Greg McDonough. Y bueno, esperamos también pronto sacar otros de animal que se halló en Puebla. Perfecto.
Jorge Cumul dice, buenas noches, tengo una pregunta. Ah, esta ya me la esperaba. ¿Qué tan verídico o factible sería poder revivir un mamut como se ha dicho últimamente? No sé por qué tenía esa pregunta. Bueno, hay diferentes puntos de vista. Justo hace unas 2 o 3 semanas, una colega especialista en mamuts inglesa, Victoria Herrich, que de hecho es quien maneja la revista Open Quaternary, es la editorial principal, fue estudiante de Adrián Lister, es una gente muy conocedora. Sacó un comentario justo en la revista Nature a ese respecto, y entonces menciona el hecho de que ella lo que dice que es un tema que hay que poner a debate con el público en general. Yo sí tengo, o sea, yo creo que no es un tema que haya que poner a debate. Finalmente es una decisión, en el caso que se hiciera, que tiene que ser responsabilidad de algún grupo, ¿no? Desde mi punto de vista, no veo la necesidad de revivir una especie cuando estamos batallando para mantener justamente los elefantes, las dos especies de elefante africano, la especie de elefante asiático que tienen tantos problemas, sobre todo el elefante de praderas de la sabana de África. Estamos luchando por mantenerlos. Yo creo que si se fuera a hacer una inversión muy grande, yo propondría invertir en eso, en conservar lo que tenemos antes de que nos lo acabemos. Ya lo que se acabó, yo sí creo que no tiene demasiado lugar ya, porque ya no, o sea, no sé dónde pondremos esos mamut, ¿no? Que se hallara. Yo tengo por ahí una diapositiva que me hizo Sergio de la Rosa con un golfo ahí en plena Zócalo, que luego ya no le he sacado, porque digamos es un tema que me parece que sí tiene parte de ética, el revivir animales que, bueno, ya de manera natural desaparecieron. Pueden decir, bueno, fue el humano el que lo causó. Yo no creo necesariamente que fue el humano, sí fue un evento, eh, ¿cuál es la palabra? Bueno, un evento. Catastrófico. No, es que yo creo que hubo eventos naturales y eventos antropogénicos Ok. que sinergísticos, o sea, la actividad humana también contribuyó a acabar con las poblaciones de mamut, poblaciones que ya se venían reducidas por el cambio climático. Además de que hay que recordar que igual todas las especies tienen un tiempo de vida X, o sea, han dado 1 millón de años, 4 millones, no sé, o sea, hay muchas posturas al respecto, incluyéndonos nosotros, ¿no? Entonces yo sí espero que haya ese 1 millón de años que dure una especie para que duremos ese 1 millón de años, no nosotros, pero sí nuestra especie. Pero bueno, yo creo que finalmente es una especie que está extinta actualmente, mejor tratar de conservar lo que todavía tenemos. Sí suena muy interesante, pero o sea, este fue un esfuerzo que recientemente eh, gente de Estados Unidos ha estado buscando y con muchos medios, pero no es un esfuerzo nuevo, ya tiene más de 10 años que los japoneses, invirtiendo muchos millones de dólares, también han estado buscando hacer lo mismo y no han podido hacerlo, ¿sí? Entonces, eh, pues no sé qué tanto sirva esa inversión de millones de dólares, es su dinero, ahí se puede decir cada quien, pero yo les propondría que mejor inviertan en las especies que antes que nos las acabemos, las Totalmente de vivas. acuerdo con usted, doctor, porque de una otra forma, suena cruel, pero ya se fueron, ¿no? Ya se extinguieron, ya de nada sirve traerlas de vuelta, porque incluso contemos como que ya hay grupos de especies que ocuparon el nicho que estos en algún momento dado dejaron libre. Entonces, también el traerlas podría causar un pequeño enfoque contrario, que sería ahora arrasar con otras especies que en su momento dado ya están ahí. Entonces, sería como bien dice, conservar lo que tenemos y pues lo que ya fue, ya fue. Digo, tenemos ahorita, por ejemplo, lo que nos habla de todo el registro fósil de mamuts, o sea, hay muchísimo registro, ¿no? Que se tiene de Siberia, el que tenemos aquí que nos está reportando, que nos puede ayudar para comprender cómo eran los mamuts. O sea, yo la verdad no lo veo con necesidad de ver uno de frente, ¿no?
O sea, yo sé que sueñan con el Jurassic Park, pero no le veo como muy, Bueno, muy llamativo. este sería el Pleistocenic Park, pero El bueno. Pleistocenic Park, exactamente. Leo Cruz dice, más o menos, ¿cuántos mamut en total se han registrado en México? Esa es buena pregunta. Al menos tenemos 300 localidades donde hay registros de estos animales. La gran mayoría es elementos aislados, molares, fragmentos muy grandes que corresponden a mamut, porque bueno, también los podría uno confundir con otro proboscidio, pero bueno, cuando son muy grandes no hay duda que es mamutus. Hay aproximadamente 300, la mayoría, como digo, de individuos aislados que podría uno contabilizarlo como un solo individuo. Y entonces, bueno, sí hay algunos depósitos tipo Tocuila, donde quizás podríamos hablar de 9 individuos. Ahora mismo Santa Lucía, más de 500 individuos. Pero digamos, tenemos al menos unos 300 sitios en el país con estos hallazgos. Hay cálculos que hizo Gary Haynes hace varios años del número de mamuts que pudo haber en Estados Unidos y en un periodo largo, ni siquiera en toda la existencia de mamutos dentro de Estados Unidos, el género como tal, y calculó como 620,000 animales. De hecho, aquí, bueno, perdón por interrumpirlo, doctor. También tuvimos a Paco Jiménez que trabajó con otro investigador, el doctor Velázquez, y también estuvo ahí el maestro Carbot, que hicieron un modelo para calcular la población de mamuts en la cuenca de Valsequillo. Ujú. Bueno, una zona que es un sitio Ramsar, entonces ahí, bueno, ese es como tal de un índice también, como menciona, del cálculo que se hizo allá para Estados Unidos. Entonces, una de las bases, pero pues ahorita como menciona, 300 localidades y algunos aislados, otros completos. Sí, sí, es bastantitos mamuts, ¿eh? Ajá. México sí tiene como para aventar. Bueno, es un decir. Aquí está el buen José Alberto Cruz Arias Fauno diciéndonos que excelente presentación. Sebastián Enríquez dice, una duda un poco despistada. ¿Usted trabajó con material de la cueva de Chimalacaclán en Morelos? Sí, de hecho, junto con Beto. Bueno, ¿sí me Acá escuchas? estamos. Sí, Sí, con Beto trabajé, con Beto, con José Alberto Cruz, trabajamos material de ahí. ok, Sebastián Enríquez, entonces ahí ves que sí trabajaron con la cueva de Chamalacaclán, ahí en Morelos, y Chimalacatlán, sí. Chimalacaclán, perdón. También, nada más pone que padre. Eso fue su respuesta. Carlos Castañeda Posadas pone excelente plática. Saludos al doctor Joaquín, a Joaquín desde Puebla. Gracias a Carlos. Y ya la última pregunta, nada más es Luis Fue Martínez, que si los elefantes actuales son descendientes de los mastodontes. No, en realidad es una rama que se separa desde antes del Plioceno en África, dentro del grupo era, ya habían, si mal no recuerdo, habían eh, eh, evolucionado de animales que tenían más la dentición tipo mastodonte, se separaron. Pues, o sea, si la quiere ver desde mastodontes, pero no son los mastodontes, es una familia distinta. Ok, Son estegodontes de donde se originan. Pero sí son animales que tenían dientes bunodontes, no como con las crestas que ahora tienen los elefantes. Y eso evoluciona hace 6 millones de años y de ahí ya, digamos, se mantiene con esa dentición todo el patrón de los elefántidos. muy bien, perfecto, doctor. Pues esa fue nuestra última pregunta. Muchísimas gracias por haber estado todo este rato con nosotros aquí en GeoExplora, tanto dándonos esta plática y resolviendo todas las dudas de nuestro público. La verdad, un placer, ¿no? Haber escuchado todo lo que nos trae y también los avances y todas las perspectivas y trabajos a futuro que todavía nos dejan los hallazgos paleontológicos mexicanos. ¿Algún comentario que quiera dar? Pues solamente insistir en lo que les mencionaba, que cuando tengan hallazgos
de materiales, traten ya sea quien los halle o que llamen a quien corresponda, pero para que se obtenga toda la información de los depósitos, no solo el material en sí, sino también todas las posibles relaciones que pudo tener ese material, el tipo de depósito, para poder construir la historia más completa de ese animal. Eso permitirá mucho. Y eso quizás la gente que esté escuchando hoy no lo requiere, pero cuando vamos a las localidades en campo y demás, hay que insistirle a la gente que mejor reporten todo eso para poder obtener más información de los materiales. Totalmente de acuerdo, doctor. Así que es como mencionamos mucho en estas pláticas del patrimonio paleontológico, ¿no? El conservarlo para que ustedes lo conozcan y como, por ejemplo, los estudios tafonómicos que usted nos muestra que se van a elaborar, pues no se podrían hacer si se desconoce el sitio en el cual estuvo como tal el ejemplar. Entonces, pues Así sí o es. sí. Entonces, para que vean que es conocer totalmente todo este patrimonio, todos los fósiles y toda la investigación que se hace tras esto. Y también nada más un último comentario que es el Luis F. Martínez. Gracias, saludos desde Colombia, desde Villavieja, en exactamente La Venta. ¿No? Oh, ¿Qué fue? ese es un depósito muy importante. Miocénico. No, pues Ah, qué no. maravilloso. Y de hecho tiene muchos representantes de un grupo que me gusta mucho, que quizás es el que más me gusta, los murciélagos. Tiene varias especies descritas fósiles para ese depósito, La Venta. Genial. Ah, pues Luis F. Martínez ya nos mandó que qué padre. Pues bueno, exploradores, esta fue nuestra primer charla. La verdad, arrancamos con todo este ciclo. Ah, mira, dice Luis F. Martínez que trabaja con el Museo de Villavieja. Ah, qué bueno saberlo. Igual a lo mejor alguna vez hay oportunidad de visitarlo. Ah, perfecto. Ay, habrá que decirle a Luis Fer eso también para contactarlo con el doctor. Y bueno, pues una vez más, muchísimas gracias, doctor, una vez más por estar con nosotros, arrancando este ciclo que la verdad arrancamos con todo. No dejen de estar al pendiente de las actividades. La siguiente semana tendremos también otro Palo Breaking News que nos deben hablar de uno de los jaguares más grandes que ha existido en México con Damián Ruiz Ramoni, ¿no? Que lo describió precisamente aquí también en México. Y también tendremos nuestra segunda charla, que será con el arqueólogo Luis Córdoba, sobre las trampas de Tultepec, ¿no? Perfecto. Entonces, habrá pláticas muy interesantes. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Joaquín. Gracias a todos los exploradores que nos estuvieron viendo y hasta la próxima. Síganse cuidando. Gracias, Ulises, y gracias a todo Explora y a todos los oyentes. Y hasta luego. Un placer, doctor.